Hola, el tema de hoy es el poderoso impacto que tiene el ayuno sobre los efectos secundarios de la quimioterapia, en el cual es un poderoso agente protector. Primero vamos a hablar de nuestra experiencia, que es de unos 30 años haciendo esto. Luego hablaremos de las investigaciones al respecto y finalmente algunas recomendaciones para la práctica. Lo primero es que nosotros desde la década de los 90 hemos usado cada vez más frecuentemente el ayuno previo a la quimioterapia para minimizar el impacto, los efectos secundarios de la misma. Los resultados han sido bastante importantes, de tal manera que con frecuencia los oncólogos le dicen a la persona que está recibiendo la quimioterapia: ¡ay, qué bien le ha ido! Fíjese que usted es de los que menos ha sufrido, de los que menos ha tenido impacto negativo de la quimioterapia, qué bueno. Algunas veces nuestros consultantes les cuentan y si ellos rechazan el ayuno, en la inmensa mayoría, a pesar de que ven que sí han tenido efecto protector importante. Bien, nosotros no somos los únicos que hemos trabajado en esta dirección. En Europa, Gerson y su grupo, un grupo médico, han hecho una experiencia similar y con resultados parecidos. Pero por supuesto todo esto era experiencia clínica, no había investigación sistemática detrás de esto. Sin embargo, no podíamos dejar de hacerlo por lo que veíamos. Ya en este siglo, en la primera y segunda década, han aparecido una gran cantidad de investigaciones al respecto que confirman lo que nosotros hemos hecho y los resultados que hemos visto. Quizás el primero que se interesó por estos resultados nuestros y de la gente de Europa fue el doctor Walter Longo de la Universidad del Sur de California, quien hace un experimento para ver si realmente podría la quimioterapia producir efecto protector. Lo hizo en ratones, le dio la dosis que mata a la mitad de los ratones de quimioterapia, la dosis letal 50, la mitad ayunaron, la mitad no. Y entre los que no ayunaron, los que comieron normalmente, murieron el 50% como se esperaba con esas dosis tan altas. Mientras que de los ratones que ayunaron y recibieron la misma dosis, esos ratones ninguno murió. Eso empezó una serie de investigaciones que han seguido continuando ellos a nivel de células, a nivel de ratones, a nivel de seres humanos, en la misma dirección. Uno de los que más me pareció interesante, una publicación que hacen con respecto a un grupo de ratones sanos que van a recibir quimioterapia por dosis sucesivas, más o menos parecido a cómo se hace la quimioterapia en seres humanos. Entonces estos ratones reciben su primera dosis alta de quimioterapia, luego descansan un tiempo, reciben otra dosis y así sucesivamente. Bien, ¿qué sucedió? Que los ratones normales al final de toda esta experiencia de quimioterapias sucesivas estaban todos vivos y relativamente en buen estado. Los efectos secundarios habían sido pocos. Claro, el ayuno fue gigantesco. El ayuno que se hizo previo a esta quimioterapia fue de 3 días. Un ayuno bastante intenso, bastante largo. Pero los ratones que no ayunaron, que estaban bien alimentados, después de esas sucesivas dosis de alta quimioterapia, murió el 65%, mostrando el enorme efecto protector que tiene en animales sanos, en este caso, frente a la quimioterapia, el ayuno, tal como lo hemos observado nosotros a través de las décadas en nuestros consultantes y tal como ya experiencias que se están empezando a publicar y que están en desarrollo muestran que es capaz de proteger frente a los efectos secundarios de la quimioterapia. Pero no es el único efecto que se ha encontrado. También otra cosa interesantísima que hemos encontrado, pero que se ha sido más visible, más fácilmente visible en la experiencia experimental, ha sido que cuando se hace el ayuno y se hace la quimioterapia en sujetos
están realmente con la enfermedad, que tienen cáncer, el impacto de la quimioterapia es más eficaz de lo esperado. Y aún en cánceres que no responden bien a la quimioterapia, como el neuroblastoma, algunas formas de leucemia, y en estos cánceres se da la quimioterapia precedida del ayuno y el efecto de mejoría es mucho más alto que el de los equivalentes que no hacen ayuno. Entonces nosotros podemos esperar ya con claridad, en función de toda de esta experiencia y de la investigación que hay hasta ahora, de que si se hace un ayuno adecuado, entonces podemos esperar una menor cantidad de efectos secundarios y un mayor impacto terapéutico de la quimioterapia. En ese sentido, hay algunas cosas prácticas que ver cuántos días ayunar, todas esas cosas. Pero la cantidad de ayunos va a depender de qué del estado en que está el consultante, de qué tan avanzado está el cáncer y del tipo de quimioterapia. Pero en general, mientras más días, mejor. Mínimo unas 36 horas. ¿Por qué? Porque para que en el ser humano se prenda el interruptor que nos hace resistente a todo esto, es decir, hay un interruptor que establece un proceso que se llama hibernación. Me explico. Cuando ayunamos después de suficiente cantidad de horas, en el ser humano más de 24, el organismo se protege de la falta de alimentos, haciendo que el metabolismo entre en hibernación. Eso significa que las células se reproducen poco, ya no se reproducen o se reproducen muy poco, y que entran como una especie de escudo protector frente a las toxinas. Pues en este caso, fíjense que la sustancia de quimioterapia actúan como toxina frente a las células normales y vean la protección que vean. Esa protección es debido a que entran en hibernación, y mientras más tiempo ayuno, más profundiza el organismo esa hibernación. Entonces, digamos, cuando una persona ayuna el día anterior a la quimioterapia y se hace quimioterapia el otro día, ya ha acumulado unas 36 horas y ya el interruptor se activó. Pero si queremos una profunda activación y que ya hayan entrado ya todas las células en este proceso de hibernación, requerimos un ayuno profundo. Eso significa al menos de 3 días. Entonces, en la práctica, de acuerdo al estado del consultante, nosotros indicamos la mayor cantidad de días posibles de acuerdo a su disposición frente al ayuno. Si tiene una mala disposición, pues le indicamos al menos un día. Si tiene una excelente disposición, le indicamos 2 o 3 días y le explicamos por qué. E incluso la cosa es así, más o menos. Cuando llega una persona, se va a hacer la quimioterapia, antes de la primera dosis nosotros somos felices porque a veces nos llegan cuando ya han recibido varias dosis y están muy derrumbados biológicamente hablando, ya no le pueden seguir la quimioterapia porque su sistema inmunológico se ha derrumbado, entonces tienen que esperar un tiempo, y entonces cuando venga las siguientes que se van a hacer el primer ayuno, bueno, ahí es más difícil porque ya hay efectos secundarios, y los efectos secundarios de la quimioterapia son acumulativos, pero de todas maneras sabemos que el impacto negativo de esa quimioterapia sobre las células sanas va a ser mucho menor, y el impacto terapéutico de la misma quimioterapia va a ser más amplio, independientemente del momento en que se inicie. Lo ideal es empezar esto antes de la primera quimioterapia. Entonces, cuando nosotros le indicamos antes de la primera quimioterapia a un consultante un ayuno de 3 días, actualmente, no siempre fue así, hemos ido aprendiendo en el proceso, no había experiencia previa, pero le indicamos 3 días, le decimos, vamos a ver cómo le impacta, cómo después de eso la persona se siente muy bien, en buen estado. Entonces dice, sí funcionó, entonces le indicamos que siga haciéndolo, y así logramos protecciones gigantescas frente a los efectos secundarios de la quimioterapia. Incluso a algunos ni se les cae el pelo. Pero cuando la persona es más timorata, le tiene mucho miedo al ayuno y eso, y empieza con un día solo, entonces en esos casos siempre hay protección, pero notamos que es bastante menor. De todas maneras, las recomendaciones nuestras finales son: 1, estudiar y comprender cada vez mejor el ayuno. 2,
Si tienes el caso de una persona con esto, mejor ve a un médico experto en el tema para que te dé las indicaciones, u otro profesional de la salud experto en el tema. Porque esta gente que ya está metida en el mundo de la salud tiene las relaciones y conocimientos previos que permiten dosificar adecuadamente el ayuno. Porque no se trata de ayunar a lo salvaje, no de cualquier manera. Hay una sistemática de cómo ayunar para que el ayuno sea benéfico y evitar cualquier complicación o dificultad, más dificultad que complicación. Y finalmente entonces les vamos a recomendar de todas maneras ver nuestros videos sobre el ayuno en YouTube, y en especial uno que se llama ¿Cómo hacer tu ayuno llevadero? Seguiremos viéndonos en el futuro. Bye.